salud en el Hospital Yanaguara. Y este curso lo hemos estado llevando desde el 2019, la cuarta vez que... No. Sí, vamos a llevar el curso. Obviamente ha habido cambios, ustedes conocen todo esto, esta situación que ha habido. El año pasado era todo virtual, no había ningún problema, dividieron 2 grupos con la doctora Jacqueline, ahora han dividido, me informan, en 5 grupos, entonces no han contratado a los docentes todavía, o en todo caso no me han informado eso. Como yo he sido el que he empezado a organizar el curso desde la primera vez que hemos empezado con esto, y en aras de que esto no se pierda lo programado, la fecha programada, entonces voy a empezar hoy día a dictar la clase a todos los alumnos por este medio, y la próxima semana, la primera semana, el primer día de la siguiente semana vamos a coordinar para ver y que quede todo establecido como debe seguirse, cómo se va a seguir trabajando. ¿Ya? Correcto. Entonces quiero enseñarles, justo estaba yo tratando de subir el syllabus, pero han cambiado todo, inclusive ya no aceptan un formato PDF, sino están, han creado una nueva forma de subir totalmente diferente. No he logrado hacerlo todavía, pero quiero enseñarles cómo va a ser el trabajo. A ver, denme un momento, voy a abrir esto. Ya, están viendo, ¿no? La verdad, ¿logra ver o no? Sí, doctor. Ya, bueno, la idea es que el curso se ha implementado, se está llevando a cabo con el fines de que los estudiantes se entrenen en analizar e interpretar los diferentes estudios que se solicitan a los pacientes. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar nosotros, básico, vamos a hablar de hemoglobina, ¿no? De leucocitos, vamos a hablar de glucosa, vamos a hablar de creatinina, vamos a hablar de examen de heces, vamos a hablar de examen de orina, de líquido cefalorraquídeo, de líquido pleural, vamos a tocar el tema de anticuerpos antinucleares, de enfermedades inmunológicas, pero no como una situación llevada más a la teoría, como decirte, la glucosa normal es menos de 100 miligramos por decilitro, ¿no? De 100 a 125 se denomina prediabetes, ¿no? O sea, obviamente tenemos que tocar el tema, brindar los valores considerados normales, pero más que todo se va a llevar hacia cómo estos valores que parecen ser estáticos, una cosa sin mucha dinámica, llegan a tomar un profundo valor cuando analizas un paciente en el contexto de un paciente que tiene un cuadro clínico. Y eso es lo que va a enfatizar, ¿no? Enfatizamos que estos análisis tienen diferente forma de interpretar de acuerdo al contexto de cada paciente, ¿no? Por decirles un ejemplo nomás, ¿no? Un paciente que va a la emergencia ahorita porque tiene pancreatitis aguda y le haces una glucosa y te sale la glucosa 130, por ejemplo. Entonces, la Asociación Americana de Diabetes y la mayoría de asociaciones dicen mayor a 126, un paciente en ayunas es un paciente que tiene diabetes. Pero el paciente tiene pancreatitis, ¿no? La glucosa que tiene es seguramente secundario a la pancreatitis, como una respuesta, ¿no? de inflamación pancreática o de respuesta inflamatoria sistémica. Un montón de bases fisiológicas y fisiopatológicas pueden explicarte la hiperglicemia en este tipo de pacientes. Y entonces tienes que saber tú en qué momento consideras tal cual el valor, en qué momento no, ¿no? Y así en diferentes situaciones clínicas vamos a llevar. Entonces, la idea es revisar la parte teórica
que es importante considerarla, y luego básicamente aplicar en casos clínicos. Y, por ejemplo, el tema de hoy día, esta es la programación de la primera fase, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen que conocer le vamos a dar Doctor, un valor. disculpa ¿Sí? que le interrumpa, pero creo que usted está compartiendo diapositivas, pero nosotros no observamos nada. Ah, ok, ok. Entonces, déjame ver. Voy a ver nuevamente. Ahora sí, ¿no es cierto? Sí, yo me he equivocado. Sí, doctor. Sí, entonces yo le está bueno, esto ya lo hemos leído, creo que me han entendido la idea, ¿no? Aquí, por ejemplo, decirles que la teoría le vamos a dar un valor del 60% y discusión de casos clínicos 40%. ¿Qué significa? El examen, cuando les traemos el examen de cada fase, va a haber 20 preguntas de teoría, por ejemplo, ¿no? O sea, un paciente que tiene una depuración de creatinina de 30 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. Entonces la pregunta es, ¿qué estadio le corresponde de enfermedad renal crónica? Estadio 3, estadio 3B, estadio 4, etcétera, ¿no? Es una pregunta teórica clásica. Y el otro, va a haber 10 preguntas en cada fase de casos clínicos, 2 o 3 casos clínicos de los temas que se han desarrollado, ¿no? Y eso va a tener un valor del 40% de la nota en cada fase, ¿ya? El libro que ha salido una nueva edición, no lo he podido conseguir. Yo siempre les paso esta edición, que es la única que voy a consentir. Ha salido la edición 23, ¿ya? De Balcells, que es el libro texto. Ojo, cuando yo presento un tema, lo que no va a tener una bibliografía aclarada o vamos a resaltar una biografía, básicamente va a ser de acá, ¿no? Y probablemente también de este segundo texto, pero más que todo el primero. Y lo otro, casi siempre voy a poner de dónde he sacado la información, ¿ya? Pues es importante que ustedes desde ya sepan que cada vez que hablen o afirmen algo, tiene que provenir de alguna fuente. Y eso tienen ustedes que tener claro también, ¿no? O sea, no pueden decir, ah, ¿y de dónde sacas eso? No, no me acuerdo. No, no, esas cosas no existen. Tienen que saber ustedes la información, de dónde proviene, ¿no? Dónde la han encontrado, ¿no? Porque para contrastarla, ¿no? No pueden afirmar alegremente, no, eso sí, alguna vez por ahí lo leí, ¿no? Eso no, por favor, eso es un pecado, para menos yo lo veo así. La, mm, el creditaje son 3 créditos, ya saben, y yo que quería llegar antes de empezar con el tema es esto, ¿no? 5 clases la primera fase. Vamos a empezar con... ay, no, esto no se grabó. La primera clase que voy a hacer es laboratorio hematológico, serie roja y blanca. Voy a hablar de anemia y de eritrocitosis. La segunda va a ser enfermedades renales, ¿ya? Acá lo he cambiado, pero no sé por qué no ha grabado, ¿no? Es un error mío, debe ser eso. Pero en todo caso todavía no lo he subido, pero así va a ser, ¿ya? Y después así vamos a hablar así, por ejemplo, de la tercera clase de hemostasia. Vamos a hablar, por ejemplo, de síndrome antifosfolípido, de enfermedad de von Willebrand. Pero obviamente vamos a hablar, cuando hablemos de hemostasia, hablaremos de los factores de coagulación, la cascada de coagulación, cómo interpretar los famosos tiempos, ¿no? Tiempos de tromboplastina activada, tiempo de protrombina, etcétera, etcétera. Entonces eso vamos a tratar. Y la cuarta clase de enfermedades hepáticas y la quinta clase le estoy poniendo como presentación de casos clínicos. Sin embargo, en cada tema, en cada clase va a haber también presentación de casos clínicos, ¿no? Por ejemplo, el de hoy día es una paciente muy interesante al comienzo, obviamente, cuando empezaba yo a preparar estos temas, no tenía pues lo suficiente cantidad de pacientes, pero con el tiempo ya tengo pacientes reales. O sea, lo que yo les muestro son pacientes que yo he visto y que he atendido y que tienen las patologías justo de los que nos corresponde revisar. Entonces, ¿qué más que aprovechar, ¿no? Y revisar ese caso. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, creo que por ahí no quiero, porque la clase es un poco larga, así que mejor empezamos de una vez. Si es que tuvieran ustedes ahorita alguna pregunta, me dicen, por favor.
Ok. Muy bien, empezamos la primera clase. Me confirman que se puede ver las diapositivas. Sí, doctor. Muy bien. Doctor, sí se ve. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de la serie roja, ¿ya? La producción de glóbulos rojos o eritrocitos tiene lugar en la médula ósea, todos saben eso, bajo el control principal de hormona que se llama la eritropoyetina, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué me sirve esta información en la práctica clínica? Que cuando yo tengo un paciente que tiene mucha cantidad de eritrocitos, yo podría pensar, fíjense lo lógico de esto, ¿no? Que el paciente tiene un aumento de secreción de eritropoyetina. Y entonces, un paciente que tiene eritrocitosis, dentro de un algoritmo que le voy a presentar, se debe considerar dosar eritropoyetina. Y al revés, ¿no? Cuando un paciente tiene anemia, una de las tantas causas de anemia puede ser un paciente que tenga enfermedad renal crónica, en el cual el paciente no tenga suficiente cantidad de eritropoyetina y por eso tiene anemia, de tal manera que los pacientes renales que son manejados en el servicio de neurología rutinariamente reciben eritropoyetina como base de tratamiento para la enfermedad producida por esta deficiencia. Entonces, hay, digamos, un poco de información porque es importante este dato, ¿no? Entonces, ¿dónde se produce la eritropoyetina? Se produce en el riñón, por esta razón, cuando hay daño renal no hay eritropoyetina, en una zona que se llama las células yuctaglomerulares y se da en respuesta a la disminución del aporte de oxígeno. Entonces, si un paciente tiene disminución del aporte de oxígeno, hay una fórmula que se llama entrega de oxígeno, que tiene que ver la hemoglobina y la saturación. Entonces, un paciente este concepto, por ejemplo, se utiliza mucho hace tiempo en la idea de que, por ejemplo, los pacientes con sepsis decían que tenían una disminución en la entrega de oxígeno. Y por esa razón, una de las consecuencias de esto era que el paciente hacía metabolismo anaerobio y se elevaba el lactato. Entonces decían que para optimizar esto había que hacer dos cosas, ¿no? Uno, darle oxígeno obviamente al paciente porque tenía una baja cantidad de aporte de oxígeno y la otra era transfusión de sangre. Entonces empezaron hace varios años en, en tratar de ver que los pacientes, aunque tengan anemia, digamos, moderada, aún así administrarles sangre para tratar de corregir esta alteración, ¿no? Y como ocurre con muchos estudios, al comienzo dijeron que sí, que los pacientes con sepsis, que ustedes saben que para transfusión de sangre, en la práctica, un paciente obviamente con anemia crónica, no aguda, una hemoglobina menor a 7 es requerida. Es decir, tú por ejemplo tienes un paciente X con anemia crónica y tú haces un pedido de transfusión. Este orden de pedido va a un banco de sangre. Y el banco de sangre, tú tienes que ponerle los requerimientos, los criterios que tiene el paciente. Si no cumple, el banco de sangre no te da te puede rechazar el pedido. Porque, por ejemplo, tú puedes poner hemoglobina 12, ¿no? Y transfusión. Entonces, obviamente no tiene sentido. Tú no puedes hacer esas cosas, ¿no? Entonces, a lo que voy es que en un momento dado hablaban de esta entrega de oxígeno y decían que con 10 de hemoglobina, si el paciente tenía menos de 10, había que transfundir sangre, ¿no? Esos conceptos han quedado desfasados, pero se basaba en esto que es la entrega de oxígeno o el aporte de oxígeno, que para que ustedes recuerden tienen que ver con la cantidad de oxígeno que lleva el hematíer y con la cantidad de hemoglobina que tiene el paciente, ¿no? Estos dos factores son los que están principalmente involucrados en la entrega de oxígeno. Entonces, también existen otros factores como los niveles de andrógenos y que además es interesante que la eritropoiesis requiere otros suministros de sustratos, por ejemplo, el fierro, la vitamina B12, el ácido fólico, ¿no? Y la deficiencia de estos puede causar, obviamente, cualquiera de estos que hemos mencionado en el paciente causaría anemia, ¿no? Los glóbulos rojos son células anucleadas la principal función es el transporte de gases entre los pulmones y el tejido. Contienen en su interior una disolución concentrada de hemoglobina. Son producidas en la médula ósea, ya dijimos. Tienen una vida media de 120 días y son destruidas por el sistema mononuclear fagocítico.
¿Qué interesante qué cosa interesante podemos hablar de la vida media? Cuando un paciente tiene disminución de la vida media de los hematíes, entonces podemos decir que el paciente está haciendo lo que se llamamos una anemia hemolítica. O sea, la anemia hemolítica se caracteriza porque los hematíes viven menos de lo habitual, ¿no? Entonces hay un mayor recambio. Ya empieza lo que ya vamos a hablar más adelante, anemias regenerativas, pero la idea es que ¿por qué un glóbulo rojo puede vivir menos? Por diferentes motivos, ¿no? Por ejemplo, hay una enfermedad, sobre todo en otros lugares, no tanto en Perú o en Latinoamérica, que la anemia de células falciformes, en que los pacientes nacen con una alteración de la hemoglobina y esta hemoglobina está media rígida y los hematíes no toman una forma, ¿no?, como de disco, como ustedes están viendo ahí, sino toman una forma de un haz, ¿no? Y esto hace que sean rígidos y eso hace que haga problema en los capilares y eso hace que se destruyan y vivan menos tiempo, ¿no? La causa más frecuente de anemia hemolítica es un paciente con anemia de células falciformes. La hemoglobina es una proteína grande conformada por 4 cadenas polipeptídicas, cada una de las cuales está unida de manera covalente a un grupo hemo. Tiene 2 cadenas polipeptídicas alfa y 2 cadenas polipeptídicas beta. Se encarga del transporte de gases respiratorios. La hemoglobina que lleva O2 se conoce como oxihemoglobina y lo que transporta CO2 como carbaminohemoglobina. Esto de las cadenas que intervienen en la formación de la hemoglobina también tiene sus variantes, digamos. Hay unas variantes que pueden ser normales y hay unas que son patológicas, ¿no? Entonces, se han descrito varios tipos, pero los principales son 6 tipos de globinas humanas: la alfa, beta, delta, epsilon, zeta y gamma. Y de la combinación de 2 a 2 se forman los diferentes tipos de hemoglobina. Las combinaciones de cadenas globina alfa y beta constituyen la hemoglobina A, que corresponde al 97% de los adultos y de los niños mayores de 1 año. La hemoglobina A2 está constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta y constituye el 1 al 3% de la hemoglobina en la población en general, ¿no? En cambio, la hemoglobina fetal está formada por 2 alfa y 2 gamma y corresponde al 1% menos del total, y esto es mayor en el niño menor de 1 año. Los hematíes, los valores normales. Hablamos de los valores normales, ¿no? Cuando te hacen un hemograma, eso también tienen que ustedes que saber, cuando te hacen un hemograma, en el hemograma te ponen 3 valores usualmente que tienen que ver con la cantidad de hematíes. El valor de hematíes que te van a dar, como dice ahí, en 10 a la 6 por microlitro, o sea, 5.5 por 10 a la 6 por microlitro. Por ejemplo, es un valor. Te dan el valor de la hemoglobina y te dan el valor del hematocrito. Los 3 valores representan la cantidad de hemoglobina de hematíes que hay. Uno de ellos en relación al plasma, el hematocrito, y otro representa la cantidad de hemoglobina que está en los hematíes, ¿no? Entonces, tú pides un hemograma, no tienes que pedir, usualmente, de repente hay un laboratorio especial, pero normalmente en todos los lugares, en la clínica, en el seguro, donde pides hemograma y te sale ahí hemoglobina, te sale hematíes, o recuento de hematíes, y te sale hematocrito, ¿ya? Entonces, eso es una cosa que normalmente no pedimos aparte, sale en el hemograma, ¿ya? Entonces, los valores normales es alrededor de, como dice ahí, de 5.5 más menos 1 por 10 a la 6 por microlitro. En el varón y en la mujer, 4,8 más menos 1 por 10 a la 6 por microlitro en mujer. ¿Qué más? Y lo que les decía, la hemoglobina, la concentración normal de hemoglobina. Cuando hablemos de anemia vamos a hablar ya de valores más para definición de anemia, pero en general, en adultos es 14 más menos 2 gramos en la mujer y 16 más menos 2 gramos en el varón. El aumento en la concentración de hemoglobina junto a un aumento del número de hematíes circulantes determina la existencia de eritrocitosis, mientras que se entiende por anemia la disminución de la concentración de hemoglobina
independientemente de la cifra de eritrocitos. ¿Por qué dice esto? O sea, es lógico pensar que si aumentan la hemoglobina es porque aumentan los eritrocitos, porque la hemoglobina está dentro del eritrocito. Pero ¿por qué dice, aclara, que un paciente puede tener anemia, pero con un número normal de hematíes? ¿Por qué se puede dar esa paradoja, digamos? ¿Alguien me puede decir? Quizás una ferropénica, doctor. Muy bien, muy bien. No vi tu nombre. Cristian Gallego. Cristian, muy bien, Cristian. En la anemia ferropénica, los glóbulos rojos son pequeños. Entonces, los pacientes con anemia ferropénica tienen, obviamente, anemia llamada microcítica. Y como hay microcitosis, puede haber un número normal de hematíes, pero como tienen poca cantidad de hemoglobina dentro del hematíe, el paciente tiene hemoglobina baja. Entonces se presenta aparentemente esta paradoja, ¿no? Pero está explicado por lo que está muy bien. Exacto. El otro valor que les decía es el hematocrito, ¿no? Que representa la proporción de glóbulos rojos frente a la fracción plasmática de sangre. El valor normal es 47% en el varón y 42% en la mujer. Pero el valor del hematocrito, como ustedes deben estar entendiendo, no solo depende del número de glóbulos rojos, sino también de su forma, su tamaño y depende también de la cantidad de plasma, ¿no? Por ejemplo, es muy común que un paciente tenga un hematocrito aumentado debido a hemoconcentración, porque el paciente tiene una diarrea, por ejemplo, ¿no? El paciente va a emergencia, eso sucede, miren, llega un paciente de emergencia deshidratado y la hemoglobina sale 14. Entonces agarras tú, le pones suero, lo hidratas bien, al día siguiente el paciente está mucho más hidratado y le pides una hemoglobina de control, no por pedir, sino porque le pides como control de parte de un hemograma, no porque piensen algo, pero la hemoglobina te sale en 12, y dice 14, 12, ha sangrado el paciente. No, no ha sangrado. Su hemoglobina seguramente era 12 siempre, pero se ha hemoconcentrado. Perdóname, discúlpenme, estaba hablando del hematocrito, ¿no? Al ejemplo, un varón que va con hematocrito de 45, ¿ya? Va con 45 de hematocrito y después de hidratarlo, el hematocrito baja, ¿no? Se vuelve a 42 y tú dices, ¿qué ha pasado? ¿Está sangrando? No, es simplemente que el paciente estaba deshidratado y estaba hemoconcentrado. Ahora entramos en otra que también es parte de un hemograma. Yo les voy a mostrar en el caso clínico que les he preparado, el paciente le pido hemograma y me sale todo esto que les acabo de decir hasta ahorita, ¿no? Inclusive el volumen corpuscular medio. O sea, nosotros no pedimos constantes corpusculares, sino ponemos hemograma completo y tenemos todos estos valores, ¿no? Entonces, el volumen corpuscular medio es un índice del volumen eritrocitario que se calcula mediante la siguiente fórmula. Es igual al valor del hematocrito por 10 entre el número de hematíes por 10 a la 12 por litro. Entonces, tienen ustedes que saber cuándo tiene hematocrito el paciente, multiplicarlo por 10 y dividirlo entre el número de hematíes, pero no por 10 a la 6, que es el valor que nos da, sino por 10 a la 12, ¿ya? Hay que hacer un cálculo nomás matemático, eso no es mayor problema. Normalmente yo no les pido calculen el hematocrito porque la verdad sería, para mí, en mi opinión sería hacerles perder el tiempo haciendo un cálculo que en cualquier lugar donde vayan, porque los hemogramas son automatizados, sacan una muestra de sangre, lo ponen al sensor, al equipo, y en 5 minutos tienes tú el hematocrito del paciente. Entonces, calculando no le veo mayor sentido. Lo que sí tienen que recordar es el valor normal, ¿no? De 83 a 97. En otros van a encontrar esta biografía de 81 a 99, ¿ya? En general podemos decir, esto por ejemplo dice el libro, el texto que yo les he presentado, les he dicho en la presentación del sílabo, que era el libro base, ¿no? Ahí van a encontrar este valor, por ejemplo. Pero en otra bibliografía que ustedes van a encontrar va a ser diferente. Pero entienden una cosa, obviamente no hay
Esto no es cuestión de ponerse de acuerdo que uno dice 82, ¿no? Obviamente, si tienes un paciente que tiene anemia ferropénica, va a tener 70, 71, 72 de volumen corpuscular medio. Y un paciente que tenga anemia macrocítica por deficiencia de vitamina B12, por ejemplo, va a tener 110, 108. Entonces, creo que no hay que ponerse exquisito con los valores exactamente, ¿no? Pero hay que tener en consideración, si quieren ustedes acordarse de 80 a 100, podemos decir casi que es normocítica, ¿no? Debajo ya es microcítica y encima de 100 es macrocítica. La otra medida que también sale en el hemograma es la hemoglobina corpuscular media, expresa el contenido de hemoglobina promedio en cada hematía, ¿no? La fórmula la tienen ahí, el valor normal oscila entre 29 más menos 2. Entonces la cantidad en un paciente que tiene anemia ferropénica, tiene anemia microcítica, hipocrómica. ¿Qué significa hipocrómica? Que tiene poca cantidad de hemoglobina en cada hematía. Entonces el valor de la hemoglobina corpuscular media en un paciente con anemia ferropénica está abajo. Terapia 26, 25 más o menos, ¿no? El otro valor es la concentración corpuscular media de hemoglobina. Es otra forma de determinar, es muy parecida al valor anterior, pero cambia la fórmula porque acá tiene que ver el hematocrito, ¿no? Es la hemoglobina que tienes que multiplicarla por 100 y dividir entre el hematocrito. Y el valor normal es 34 más menos 2. ¿Bien? Los reticulocitos son hematíes inmaduros, anucleados, pero que persisten algunas organelas citoplasmáticas como mitocondrias, ribosomas, sistema retículo endoplasmático. El tamaño superior al de un hematí adulto. Los reticulocitos abandonan la médula ósea y su maduración finaliza en la sangre periférica. En una persona sana, el porcentaje de reticulocitos se mantiene estable entre el 0,5 al 2% o entre 30.000 a 130.000 por microlitro. El número de reticulocitos en sangre periférica es un dato fundamental para conocer el carácter regenerativo periférico o regenerativo central de una anemia. Es decir, si ustedes, entre un paciente que tiene anemia, presenta aumento de reticulocitos, asumen que el paciente tiene una anemia de tipo regenerativa o periférica, o sea que se están destruyendo los glóbulos o el paciente está perdiendo sangre y está empezando a producir para recuperar. Y un índice de que se está recuperando la hemoglobina es que hay aumento de los reticulocitos. En contrario, si es una anemia con reticulocitos disminuidos, entonces estás pensando que probablemente sea un problema de la médula que no está respondiendo. Sin embargo, yo les voy a presentar un caso clínico en el que ustedes van a ver cómo va, esto no es tan así, ¿no? Un paciente que en un momento de la valoración tiene una cosa y al momento cercano, ¿no? Cambian las cosas, ¿no? En relación a eso, ¿no? Pero hay que conocer estos datos. Morfología de los eritrocitos. Puede haber microcitosis, ¿no? Es menor tamaño de lo normal, y acá dice, por ejemplo, 80, si se dan cuenta, ¿ves? Macrocitosis, ¿no? Mayor a 100. Anisocitosis, desigualdad en el tamaño de los hematíes. Poiquilocitosis, desigualdad en la forma de hematíes. Esferocitosis o esferocitos, hematíes de morfología esférica, generalmente de menor tamaño, sin aclaramiento central, típico de una enfermedad que se llama esferocitosis hereditaria. O también puede estar presente en las anemias hemolíticas autoinmunes. Eliptosis, hematíes de forma elíptica, hallazgo inespecífico, aunque típico en la eliptosis hereditaria. Estomatocitos, hematíes con una depresión central en forma de boca, alteración presente en la estomatosis hereditaria, en enfermedades hepáticas, en alcoholismo y en algunas anemias hemolíticas. ¿Quién te informa estos de poiquilocitosis? Esto normalmente lo que nosotros pedimos es una lámina periférica o un frotis periférico. Y eso el biólogo, el médico, patólogo evalúa y te informa. Hemos visto y hemos encontrado taquiocitos, hemos encontrado esquistocitos. Por ejemplo, si tienes presencia de esquistocitos, son presencia de hematíes fragmentados que se presentan en hemólisis intravascular. Recuerden que la hemólisis puede ser intravascular o extravascular, ¿no? Entonces, los esquistocitos son típicos de la hemólisis intravascular. Por ejemplo, hemólisis mecánica por coagulación intravascular diseminada, anemia microangiopática, por ejemplo, puede ser síndrome de HELP, ¿ya? Puede haber esquistocitos en ese tipo de patologías, ¿no? Dianocitos, hematíes con un aumento del área clara central, que corresponde a la hemoglobina. Aparecen en la hemoglobinopatías, por ejemplo, las talasemias.
las hepatopatías, la anemia ferropénica severa, que se le llama dianas microcíticas, ¿no? Entonces, es un hematíe que en el área central está clarito, ¿no? Drepanocitos, células falciformes, características de las hemoglobinopatías, especialmente la anemia falciforme por presencia de hemoglobina S. Acantocitos, hematíes de morfología especulada, se observan en hepatopatías y apoproteinemias congénitas, en anemias hemolíticas microangiopáticas, déficit de algunas enzimas. Ahí tienen un ejemplo, ¿no? Esto está, por ejemplo, esto es del texto que les he dicho, ¿no? De base. Están los esferocitos, eliptocitos, dactiocitos, esquistocitos. Entonces, como te digo, te informa, estas son las células falciformes que le mencioné al comienzo, ¿no? Esto te informa cuando le pides una lámina, ¿no? Y aquí justamente ves la presencia de eliptocitos, ¿no? Que tiene elipsitosis hereditaria, ¿no? La forma de los eliptocitos, miren. Los hematíes no es una forma típica, ¿no? Acá tienen un leucocito aparentemente polimorfo nuclear, ¿no? Por el núcleo como está. Y aquí tienen los drepanocitos, ¿no? Que esta es la enfermedad de células falciformes. ¿Ven esto acá? Parece un haz, ¿no? Un bastón, ¿no? Adoptan diferentes formas, ¿no? Es una forma autosómica dominante, es de la causa más frecuente de anemia hemolítica. Los homocigotos no sintetizan hemoglobina A. ¿Recuerdan que habíamos hablado de la hemoglobina A, que está formada por dos cadenas alfa, dos globinas alfa, dos beta? Estos pacientes no tienen hemoglobina A, ¿no? Lo que tienen es hemoglobina S, ¿no? Hay un tipo que es homocigoto y otro que es heterocigoto. Hay una mutación en el gen de la cadena beta de hemoglobina y tiene problemas de oxigenación el paciente, ¿no? Ya avancemos acá. Acá ven unos acantocitos, ¿no? Que un paciente con enfermedad hepática. Doctor, Doctor, Ah, perdón, se silenció, se silenció. ¿Desde dónde no me escuchan? Acantocitos, doctor. Uy. Ya. Vamos a... Ya creo... Esto creo que es importante, ¿no? Cuando ustedes piden un frotis de sangre periférica, les pueden informar que en el paciente hay, por ejemplo, esferocitos, y ustedes tendrían que pensar por qué tiene esferocitos, ¿no? O esquistocitos, y estarían pensando que el paciente tiene una anemia hemolítica intravascular. Por ejemplo, coagulación intravascular diseminada, ¿no? O, por ejemplo, un síndrome de HELP, que se presenta en pacientes gestantes que se relaciona a una enfermedad relacionada a la gestación, ¿no es cierto?
Entonces, esto lo van a ustedes a ver cuando pidan un frotis. Y en el frotis más o menos va a ser esto, y el médico patólogo, o mejor dicho, el médico, eh, el biólogo, o el médico de laboratorio les informa, ¿no? Presencia de leptocitos, por ejemplo, ¿no? Y esta es una enfermedad que se llama, eh, que se asocia genética, ¿no? Que sea a leptocitos, ¿no? Que se puede encontrar en pacientes que presentan sangrados o alteraciones en la coagulación, ¿no? Y que son enfermedades de transmisión genética, ¿no? Hay historia familiar al respecto de eso. También les decía que la presencia de drepanocitos, este tipo de células que está marcado en las flechas, fíjense acá, ¿ya? Es típico de una enfermedad que se llama anemia de células falciformes, que les decía que es la más frecuente, la anemia hemolítica más frecuente a nivel mundial, ¿no? Evidentemente no, en nuestro medio no es muy frecuente, más es en la raza afroamericana, en ciertos países es muy prevalente, ¿ya? Pero esto se debe a que los pacientes no sintetizan hemoglobina A, sino tienen hemoglobina S. ¿Por qué? Porque tienen una mutación genética que no pueden formar la globina beta, ¿no? O sea, no forman globina beta. Entonces, hay una alteración en la hemoglobina y que condiciona a que hay una rigidez del eritrocito y empieza a tomar este tipo de formas que son anómalas. Y esta alteración en la rigidez o en la estructura del eritrocito condiciona hemólisis y daño vascular, ¿no? Porque recuerden una cosa, cuando hay hemólisis hay inflamación y la inflamación genera afectación. Los pacientes presentan microangiopatía, ¿no? Hay una serie de enfermedades en las cuales el daño del glóbulo rojo se da, que en este caso se puede dar por una formación de la hemoglobina, pero conduce a un daño mucho más extenso, ¿no? Porque cuando ocurre una hemólisis, liberación de citoquinas, sustancias inflamatorias, y empieza a haber daño microvascular también, ¿no? Y al revés, hay anemias que se llaman microangiopáticas, en el cual el problema no es el hematía está bien, pero en los vasos hay alteraciones que favorecen la destrucción del glóbulo rojo, ¿no? Como por ejemplo la púrpura trombótica trombocitopénica, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, estamos avanzando acá. Habíamos dicho también que los acantocitos se pueden presentar acá, como ustedes ven, tienen unas espículas los hematíes que se pueden ver en pacientes que tienen enfermedad hepática terminal, por ejemplo, ¿no? Ya empezamos a hablar de la eritrocitosis. Les decía también que hay otro término para esto que le llaman poliglobulia, ¿ya? Y yo les explicaba que si ustedes se ponen a buscar poliglobulia, no van a encontrar información muy seria. A mí me parece que el término eritrocitosis es el más correcto, ¿no? Cuando ustedes buscan con ese término van a encontrar una bibliografía mucho más amplia al respecto, ¿no? El significado parece ser igual, o sea, los que dicen poliglobulia se refieren a lo mismo, ¿no? Pero el término que se está imponiendo es eritrocitosis. Y la definición es en base tanto al hematocrito como a la hemoglobina. Un hematocrito mayor a 48 en la mujer, mayor a 52 en el varón, ¿no? Y la hemoglobina mayor a 16.5 en la mujer y 18.5 en el varón, ¿no? 48% de hematocrito en mujer, 52 en el varón. También yo le estaba diciendo que en esto, si bien es cierto, otros valores no están estandarizados, yo les decía, para las personas que viven a mayor altura. Y les explicaba que si ustedes irían a hacer su serum en alguna parte, por ejemplo, en Puno, en algún pueblo que quede por encima de los 4.000, por ejemplo, seguramente, la mayoría de varones y mujeres de ese pueblo van a tener eritrocitosis, ¿no? ¿Por qué? Porque por la altura, por la hipoxemia, estos pacientes hacen eritrocitosis, ¿no? Y entonces tú podrías considerar y empezar a pensar que los tienen alguna enfermedad como policitemia vera o alguna enfermedad de un tumor productor de eritropoyetina. No, no vas a pensar eso. Tienes que estar en el contexto de la situación. Sería pues que tenga, obviamente, algún paciente que vive en altura
que tenga eritrocitosis puede tener también una enfermedad renal, un tumor renal, puede hacerlo, pero no, pues es lo más raro que hay, ¿no? Porque el problema, ¿cómo es este tamizaje, no? Si tú aplicas estos valores, seguramente la mayor parte de la población va a salir con este diagnóstico de eritrocitosis. Por eso se ha utilizado otro método para investigar la eritrocitosis. Y este método se llama el medir la masa eritrocitaria. Pero es un método que no es común, o sea, no está a disposición. Por ejemplo, acá en Arequipa no hay, en Lima no sé si habrá, debe haber seguramente, pero medir la masa eritrocitaria tiene mayor sensibilidad y especificidad para hablar de eritrocitosis, ¿no? Entonces, y hay varios estudios, ¿no? Acá, por ejemplo, que dicen que los pacientes que tienen hemoglobina de 18.5, solo el 35% tenían eritrocitosis absoluta. Y en las mujeres, el 65% con hemoglobina de 16.5 tuvieron eritrocitosis absoluta. Es decir, la hemoglobina y el hematocrito no es un marcador absoluto de eritrocitosis, ¿ya? Mientras se puede implementar y tener mayor difusión de esta medición, que es la correcta, que se debe aplicar, que es medir la masa eritrocitaria, entonces va a haber muchos pacientes seguramente que pueden ser catalogados como eritrocitosis, pero realmente no van a tener tal cosa, ¿no? También existe la eritrocitosis relativa o pseudoeritrocitosis por hemoconcentración. Ya me comenté al comienzo, ¿no? Si el volumen plasmático disminuye, como consecuencia de ello, aumenta la masa globular, ¿no? Es como que una taza con azúcar. Si tú tienes una taza y le echas 2 cucharadas de azúcar a esa taza, bueno, va a estar más o menos dulce. Pero si tú agarras una taza y le sacas el líquido solamente a la tercera parte y le echas igual 2 cucharadas de azúcar, eso va a estar recontra dulce, ¿no? Es algo más o menos parecido, ¿no? Va a haber mayor concentración por disminución del volumen plasmático, no porque hay aumento de los hematíes. Y existe la eritrocitosis primaria o policitemia vera, que es un síndrome mieloproliferativo crónico, resultado de la proliferación anómala de una célula madre pluripotencial que da lugar a una hematopoiesis clonal en la que domina la hiperplasia eritroide, ¿no? Se acompaña a menudo de leucocitosis y trombocitosis. El problema de la policitemia vera es que la OMS ha publicado criterios para el diagnóstico, ¿no? ¿Y cuáles son estos criterios? Llama la atención que afirman que para tener criterios de policitemia vera, el paciente tiene que tener una hemoglobina por encima de 16.5 en el hombre y 16 en la mujer. Si ustedes hacen un tamizaje en Arequipa nomás, no digo a mayor altura, la mayoría de personas van a tener hemoglobina de 16 puntos, la mayoría de varones van a tener hemoglobina de 16.5, la mayoría. Y la mayoría de mujeres van a tener mayor a 16, la mayoría. O en todo, yo estoy afirmando, obviamente no tengo una... Yo estoy suponiendo por lo que veo, ¿no? Pero obviamente me puedo equivocar, pero yo creo que en todo caso, para no dar de repente información equivocada, podría decir que gran porcentaje de la población va a tener que cumplir estos criterios. Entonces, ¿qué significaría? Que estos pacientes hay que sospechar, si nosotros aplicamos a rajatabla los criterios de diagnóstico de la OMS sobre policitemia vera, tendríamos que someter a la mayoría de población arequipeña al estudio de descarte de policitemia vera. Y había que hacer una biopsia de médula ósea a estos pacientes para ver si tienen hipercelularidad y panmielosis, ¿no? Y descartar que tengan una mutación JAK2 del gen JAK2. Entonces, eso lo puedo decir sobre la policitemia vera, ¿no? Además, es muy frecuente, eso sí, que darle, o sea, existe esta patología, es la más frecuente, las neoplasias mieloproliferativas más frecuentes es la policitemia vera, y se asocia con complicaciones tromboembólicas. De repente, yo pensaría, si un paciente tiene una complicación tromboembólica, descartarle, ¿no? ¿Me entienden? O sea, no ir por el hecho de que tiene una hemoglobina de 16, vamos a hacerle su aspirado de médula ósea, su biopsia de médula, no. Yo pienso de repente ir por el lado, si un paciente tiene una enfermedad tromboembólica, había que pensar y buscarle y de repente buscarle los criterios para ver si tiene una policitemia vera, ¿no? Porque de que es frecuente, ¿no? La presentación clásica
de la policistemia vera se caracteriza por eritrocitosis, leucocitosis y trombocitosis, a menudo con esplenomegalia y ocasionalmente con mielofibrosis, pero también puede presentarse como eritrocitosis aislada con o sin esplenomegalia, trombocitosis aislada o leucocitosis aislada, o cualquier combinación de estos. Entonces, puede estar presente no solamente con el momento de hematitis, sino también con leucocitos y también con plaquetas. Estas son las causas más importantes de eritrocitosis, ¿no? Acá tienen ustedes, por ejemplo, causas de eritrocitosis absolutas. Entonces tienen ustedes, por ejemplo, hipoxemia o hipoxia, intoxicación por monóxido de carbono, afinidad por la hemoglobina al oxígeno, no la suelta, altitud, ¿no? Lo que les explicaba yo, enfermedad pulmonar, shunt, apnea del sueño, enfermedad neurológica. Enfermedades renales, estenosis de la arteria renal, una glomerulonephritis membranosa esclerosante focal, trasplante renal, tumores, ¿no? Estos tumores, por ejemplo, se caracterizan por secretar eritropoyetina, ¿no? El uso de hormonas androgénicas, el uso de eritropoyetina recombinante, la policitemia vera, que hemos visto ya, las mutaciones genéticas, y cuáles son las causas de eritrocitosis relativa o de falsa eritrocitosis. Pérdida del fluido vascular, ya hemos dicho, ¿no? Diarrea, síndromes, poliurias, qué sé yo, diabéticos descompensados, pacientes con diabetes insípida, ¿no? Pacientes que tienen una poliuria marcada, ¿no? Contracción del volumen plasmático crónico, terapia androgénica, terapia recombinante, hipertensión, uso de tabaco, ferrocromocitoma, uso de etanol, apnea del sueño. Son las otras causas de eritrocitosis relativa. Y este sería el algoritmo de un paciente, ¿no? Va a la consulta porque tiene elevación de los... ¿Qué sucede en la práctica? ¿Qué es lo que yo he visto? ¿No? Existe una mal enfoque de esto, ¿no? Un paciente viene a la consulta con hemoglobina de 20, 19. Entonces, lo primero que hacen es, ya, sí, pues tienes mucha hemoglobina, vamos a hacer una orden, pase a banco de sangre para sangría, dicen, ¿no? Y entonces va al banco de sangre el paciente y le sacan una unidad de sangre, que esa unidad no la pueden utilizar porque el paciente con poligluburia no es candidato a transfundir, porque sería bueno que pueda aprovecharse para donante, pero no. Entonces le hacen su sangría y creo que el protocolo que han establecido por ahí, le ponen cloruro de sodio, suero fisiológico, y ya está, ¿no? Como que el tratamiento va a ser eso, ¿no? No es cierto, o sea, no pasa nada. Estos pacientes van a tener, estos pacientes, que generalmente son pacientes que vienen de la altura, que tienen eritrocitosis por hipoxemia, por vivir en la altura, van a seguir produciendo glóbulos rojos. Le sacas medio litro, no le va a hacer nada, el hematocrito va a seguir alto, no es esa manera. Se puede hacer en ciertas circunstancias, se puede hacer, pero hay que ser controlando cuánto le sacaste, cuánto bajó, ¿no? Así como, sácate y ya, ¿no? Eso veo que pasa en la práctica, ¿no? Y no hacen este manejo de buscar, obviamente seguramente asumen que es la altura, ¿no? Y puede que sea bien, ¿no? Pero si es un paciente que no tiene ese antecedente, tienen ustedes que excluir otras causas de hipoxemia, ¿no? De saturación, ver si tiene algún problema, uso de tabaco, uso de andrógenos, uso de diuréticos, apnea del sueño. Buscan que alguna razón el paciente pueda tener hipoxemia y está produciendo mucha hemoglobina. Y también, si el paciente es asintomático, hay que repetir los análisis, obtener los valores previos o repetir si no tiene los valores previos, para hacer una curva, ¿no? Porque si tengo un valor único no me sirve, pero si tengo 17, después 18, 19, ya de repente me voy preocupando, ¿no? Si persisten los síntomas o la elevación, la saturación es normal y ya existe una elevación sustancial de la hemoglobina y del hematocrito en el paciente, entonces hay que pedir la eritropoyetina sérica. Si la eritropoyetina sérica está elevada, estás pensando que el paciente tiene un tumor.
tumor renal, un síndrome paraneoplásico, una mutación rara, etcétera, ¿no? Si el paciente tiene la eritropoyetina baja o está normal, ahí sí, en este esquema, que me parece mucho más interesante, recomiendan el descarte de policitemia vera solicitando la mutación para el gen JAK2. Y si fuera negativa aún así, considera policitemia vera, considera tumor renal, considera mutación de los receptores de eritropoyetina, considera una hemoglobina con alta afinidad para el oxígeno, ¿no? Este es un bonito algoritmo de cómo enfocar al paciente, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la eritrocitosis? Las complicaciones trombohemorrágicas son más frecuentes e importantes y implican mucho y intervienen mucho en su morbimortalidad. Existe el síndrome de hiperviscosidad que provoca fases pletóricas, cefaleas, mareos, alteraciones visuales y cognitivas. La viscosidad aumenta y es el principal problema, y esto conduce a aumento de los eventos tromboembólicos, y la reducción de la tendencia tromboembólica o la viscosidad reduce la tasa de complicaciones y mejora la supervivencia. Entonces, los pacientes tienen que ser sometidos a un tratamiento para disminuir la viscosidad, ¿no? Y eso es básicamente con un control que puede ser lo que llamamos sangría, que están utilizando métodos mucho más. Ustedes sí saben, ¿no? Un paciente, por ejemplo, que requiere plaquetas, el paciente y tiene un donante, por ejemplo, el donante va y al donante, perdón, le sacan las plaquetas, ¿no? Y al paciente le hacen lo que se llama una aféresis de plaquetas. Porque la otra forma de extraer plaquetas es cuando los pacientes donan su sangre, empiezan a sacar los glóbulos rojos, los separan, las plaquetas las separan, y más o menos de 10 donantes de paquete globular, o de sangre completa, digamos, van a sacar una unidad de plaquetas o algo así. Entonces, la situación es que la idea en los pacientes que tienen eritrocitosis no es sacarle sangre, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que sacarle? Hematíes, ¿no? Y eso es lo que se tiene que hacer y controlarlo, ¿no? Además, se puede utilizar aspirina para interferir con la función plaquetaria y disminuir la tendencia tromboembólica de estos pacientes. La flebotomía, que dijimos ya, pero miren, la idea de esto es objetivo, ¿no? O sea, es lo que les explicaba, ¿no? Tienen que llevar el hematocrito por debajo de 0.5 o 50%, 45%. Entonces, tú vas a un paciente que tiene un hematocrito de 60, 65, sácale, tú no sabes cuánto le va a bajar. Entonces, si tú haces una flebotomía controlada, con un objetivo claro, a mi paciente que tiene 65 lo voy a llevar a 50, entonces ese paciente puede disminuir la enfermedad cardiovascular, la trombosis. Pero si tú lo mandas al paciente para que le hagan una sangría y ya, no es así. El manejo de la policitemia vera es importante recordar que es un trastorno indolente, que la esperanza de vida se mide generalmente en décadas, incluso cuando la amiloidosis está presente, por lo que la quimioterapia es inútil para erradicar la enfermedad, pero aumenta la incidencia de leucemia aguda, y que la dexuria no es segura en este sentido ni es antitrombótico. La flebotomía a un hematocrito normal o específico del sexo es la piedra angular de la terapia. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que recomienda para la policitemia vera? Igual que para la mayoría de eritrocitosis, la flebotomía. Muy bien, ¿qué horas son? Ya, nos falta anemia y presentamos el caso, y acá vamos a ver, avanzamos entonces. El tema es amplio, como les había dicho, ¿no? La anemia es la disminución de la concentración de hemoglobina. Los valores de hemoglobina varían con la edad. Se considera anemia cuando la concentración de hemoglobina es inferior a 13 en el caso de adultos varones y menos de 12 en el caso de mujeres adultas. Acá tienen ustedes un cuadro en que se determinan los diferentes valores para cada grupo poblacional, ¿no? Menores de 6 meses, menores de entre 5 y 11 años. Nosotros, como yo soy médico internista, yo veo población adulta, ¿no? A mí me interesan los valores de adulto. Entonces, en hombres 13, en mujeres 12. Para mí son esos valores, ¿no? Aquí algunos otros valores que dan algunos autores o algunas otras sociedades, ¿no?
La Organización Mundial de la Salud, ya hemos dicho 13 y 12 para mujeres, ¿no? Hay otros autores que hablan sobre 14, 12, y como ven acá hay variación, ¿no? Pero obviamente nosotros vamos a hacer caso a lo que es la OMS, ¿no? Vamos a hablar en base a 13 para varones y 12 para mujeres. Perdón. A prevalencia, vamos a avanzar un poco. Hay que hacer una adecuada anamnesis, recogiendo antecedentes familiares, comienzo de la sintomatología, enfermedades congénitas adquiridas, pérdidas sanguíneas, digestivas, ginecológicas, ingesta de fármacos o tóxicos, hábitos alimenticios y otras comorbilidades, así como una completa exploración física. Los síntomas son fatiga, debilidad, piel pálida, disnea, dificultad para respirar, mareos, aturdimiento, dolor de pecho, manos y pies fríos, cefalea. De acuerdo al tamaño, microcítica, macrocítica, normocítica. Microcítica, deficiencia de fierro, talasemia, anemia sideroblástica, anemia de la inflamación. Macrocítica, anemia plástica, hipotiroidismo, enfermedad hepática, enfermedad renal, reticulocitosis, enfermedad tiroidea, deficiencia de vitamina B12, quimioterapia, síndrome mielodisplásico. Normocítica, anemia de inflamación, que puede estar tanto en la micro como en la normo. Enfermedad aguda, anemia aguda, perdón, o hemólisis, ¿no? Enfermedad renal también te da normocítica. El frotis puede dar datos sobre nos puede dar información sobre la anemia, el tamaño de los glóbulos rojos, como les decía, la presencia de esquistocitos en la hemólisis. Ahí tienen algunos frotis, vamos a avanzar un poco. Anemia microcítica. Cualquier alteración de los componentes de la hemoglobina o que tiene que ver con la formación del grupo hemo, de cadenas de globina o de hierro, determina la disminución en la concentración de hemoglobina y la disminución del tamaño de matriz. En las talasemias y las hemoglobinopatías, la anemia es consecuencia de la disminución o alteración de la síntesis de la cadena de globina. En las anemias sideroblásticas es consecuencia de alteración de la síntesis del grupo hemo. Y en las anemias ferropénicas es por deficiencia de hierro. En la anemia de trastornos crónicos o anemia inflamatoria, que dice otros términos, es por mala utilización de hierro. Anemias microcíticas, menos de 83 femtolitros, y con una concentración de hemoglobina menos de 27. La causa más frecuente de la anemia microcítica es la anemia ferropénica, ya la dijimos. En la ferropénica se debe ver a pérdidas hemorrágicas de origen ginecológico, puede ser de origen gastrointestinal, puede ser bajo aporte dietético, mala absorción intestinal, enfermedad celíaca, aumento de los requerimientos de consumo, gestación, infecciones, neoplasia. En la anemia sideroblástica existe una alteración en la utilización de hierro, aumentando los depósitos de hierro, así como el hierro circulante. Otra causa de anemia microcítica e hipocrómica son los síndromes talasémicos y en ocasiones también se observa microcitosis en la anemia asociada a enfermedad inflamatoria, que ya estamos repitiendo. Avancemos. Las talasemias son un grupo heterogéneo de trastornos hereditarios cuya característica común es el defecto en la síntesis de una o de las cadenas de globina. Cada talasemia recibe el nombre de la cadena que deja de sintetizarse. Las más comunes son la beta-talasemia, resultado de la falta de síntesis de cadena beta, con un exceso de cadena alfa. La alfa-talasemia, resultado de la falta de síntesis de cadena alfa, con un exceso de cadenas beta. Y las alfa-beta-talasemia, cuando falta más de una cadena. La ferritina es un marcador apropiado para estimar el depósito de hierro en el organismo. Es uno de los parámetros de elección para el inicio de estudio de esta patología. Valores de ferritina por encima de 100 descartan la deficiencia de hierro, mientras por debajo de 15 la especificidad del 99% para el diagnóstico de ferropenia. Entonces, ferritina es importante considerar en el estudio de una anemia ferropénica. El fierro también puede utilizarse, pero tiene valores muy fluctuantes, ¿no?
La transferrina y la saturación de transferrina, aunque más útiles en el hierro, más útiles que el hierro sérico, tienen también sensibilidad baja. ¿Ya? La transferrina es el transportador de fierro y la saturación de transferrina es la cantidad de fierro que lleva la transferrina. En un paciente con anemia ferropénica, la ferritina va a estar baja, el fierro sérico puede estar bajo, la transferrina está normal y la saturación está disminuida. ¿Por qué? Porque no hay suficiente fierro para ser transportado. Acá hay un cuadrito interesante, ¿no? Tienen un paciente con anemia microcítica, con un volumen corpuscular menos de 82, con una distribución eritrocitaria elevada, estudios de hierro menos de 60, ferritina baja, índice de saturación de transferrina menos del 10%, anemia ferropénica. Entonces, como les decía, el paciente con anemia ferropénica tiene hierro bajo, ferritina baja y la saturación de transferrina está baja, anemia ferropénica. En el otro lado, tienen una distribución eritrocitaria normal. El estudio de hierro puede estar el hierro normal bajo o ferritina alta, ¿no? Entonces, hay que estudiar la médula ósea. Hay que hacer una tinción de Peris para ver si hay anemia sideroblástica, ¿no? Y si el hierro está normal o alto y la ferritina está normal, también hay que hacer una electroforesis para ver talasemia. Y si el paciente, el hierro medular está alto y las sideroblastos están bajos, entonces se trata de una anemia por enfermedad crónica, ¿no? Entonces, más o menos ese es el esquema a seguir. Recuerden que ustedes cuando hay un paciente con anemia microcítica, ferritina, saturación de transferrina y hierro, si es que quieren. Si está bajo los tres, se acabó, no tiene nada que hacer en este lado. Sin embargo, si tienen una anemia microcítica y tienen los estudios de hierro están normales, piensen en talasemia, anemia sideroblástica o anemia por enfermedad crónica. ¿Ya? Ese sería el resumen de este cuadro. Anemia macrocítica es la anemia, el ejemplo típico es la anemia megaloblástica, ¿no? Otras causas son el hipotiroidismo, los síndromes mielodisplásicos, el alcoholismo y en ocasiones la anemia plástica. La anemia megaloblástica se produce por una deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico. Los valores normales de vitamina B12 es de 160 a 950 picogramos por mililitro, de origen nutricional en vegetarianos estrictos. Por malabsorción, de origen gástrico, anemia perniciosa, pacientes gastrictomizados, deficiencia congénita de factor intrínseco, intestinal, síndrome de asa ciega, contaminación bacteriana, enfermedad inflamatoria intestinal, SPRUE, síndromes linfopoligativos intestinales, síndrome de Solling-Ellison, pancreatitis crónica, radiación intestinal, infestación por el parásito Diphthobotium latum, ¿no? Son las causas principales de deficiencia de vitamina B12. El ácido fólico normal de 2.7 a 17 nanogramos por mililitro, de origen nutricional, por mala absorción, igual que el anterior, ¿no? Por aumento de necesidades, embarazo, lactancia, hemólisis crónicas, neoplasia. Por ejemplo, ¿no? Un paciente que tiene anemia hemolítica, si tú no haces diagnóstico, el paciente como va a empezar a consumir fierro, ácido fólico, el paciente puede hacer anemia macrocítica, ¿no? Al final de cuentas. Entonces tú dices, ¿pero cómo? Si es anemia hemolítica, debe ser anemia normocítica. No, el paciente como no le hiciste diagnóstico, al final está haciendo además deficiencia de vitamina B12, ¿no? Porque el recambio es muy alto y requiere mucha sustancia más. La deficiencia de vitamina B12 ha sido vinculada a diversos desórdenes psiquiátricos, pérdida de memoria, irritabilidad, depresión, demencia, delirio, esquizofrenia, psicosis. He visto bastantes pacientes con deficiencia de vitamina B12, ¿no? Bastantes pacientes. Generalmente, bueno, pues se piensa que es por deficiencia del factor intrínseco, ¿no? Porque no le encuentras nada, ¿no? No hay otra cosa que explique, no tienen otros factores. La anemia normocítica, el volumen corpuscular de 93 a 97, con una concentración de hemoglobina de 28-32, la mayoría están asociadas a enfermedades crónicas, artritis reumatoidea, anemia plástica, invasión de médula ósea, hemorragia aguda reciente o anemia hemolítica. Anemia de enfermedad crónica es la segunda causa de anemia, luego de la anemia por deficiencia de fierro. En pacientes hospitalizados tiene una prevalencia del 52%, aumenta la morbilidad y mortalidad de los pacientes, aumenta la posibilidad de hospitalización, ¿no? Se asocian enfermedades renales, neoplásicas, inmunológicas, infecciones agudas o crónicas, enfermedades inflamatorias intestinales. Es compleja, multifactorial, se acorta la vida media del eritrocito, hay inhibición de la síntesis de eritropoyetina, hay inhibición de la eritropoiesis
y aumento de la concentración de la hepsidina. La hepsidina es lo que se ha demostrado que es lo que interviene en que el fierro no pueda ser aportado al grupo EN y pueda formarse glóbulos rojos, y ese es uno de los principales mecanismos por el cual se explica la anemia por enfermedad crónica o anemia asociada a enfermedad inflamatoria. La hepsidina es una hormona peptídica de síntesis hepática, aumenta en los procesos inflamatorios, poder inhibitorio sobre la absorción de hierro, ¿no? Los ratones expuestos al gen de hepsidina mueren por ferropenia y el paciente tiene la conclusión es que hacen una hipoferremia funcional. Entonces el paciente puede tener deficiencia de fierro de tipo ferropénica, como hemos dicho, que tiene ferritina baja, fierro bajo, ¿no? Y la hepsidina está baja. Y tienes un paciente con inflamación que la ferritina está elevada y la hepsidina está también elevada, ¿no? En ambos casos, la saturación de transferina está disminuida. ¿Por qué? Porque el fierro no puede ser transportado y llevado para la formación de glóbulos rojos, porque está bloqueado, en este caso por la hepsidina y en este caso porque no hay. Al final, la respuesta va a ser la misma, ¿no? El paciente tiene anemia, ¿no? Solo que en este caso le das fierro y el paciente se soluciona, y en este caso no le tienes por qué dar fierro porque el paciente tiene ferritina, los depósitos de fierro están aumentados, ¿no? Se puede hacer también electroforesis de hemoglobina, ¿no? Para encontrar las talasemias, ¿no? Hay más de 600 hemoglobinopatías, ¿no? Algunas no tienen repercusión clínica. También se puede analizar la vida media de Matiz. No hacemos, te digo, la vida media de Matiz y la electroforesis de hemoglobina no tenemos laboratorio en el seguro, pero sí se puede hacer. Aquí en esto se marcan los hematíes con cromo y se va midiendo cuánto tiempo es la vida media, ¿no? Y dices, la vida media ha disminuido, entonces el paciente está haciendo probablemente una anemia hemolítica, ¿no? Que es lo que te puede orientar hacia eso. Las anemias hemolíticas, que es este gran grupo de anemias, un grupo heterogéneo de enfermedades, se caracteriza por una destrucción precoz e inadecuada de eritrocitos. La hemólisis puede ocurrir en el espacio intravascular o extravascular, en el vaso y en el hígado. Las congénitas están causadas por un defecto primario, defectos de la membrana celular, enzimopatías, por ejemplo, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, hemoglobinopatías, anemia drepanocítica, ¿no? La hemoglobina S, que hemos hablado de la anemia de células falciformes, por ejemplo, las talasemias, ¿no? Cuando hay alteraciones en la síntesis de la cadena de globina, y las anemias hemolíticas adquiridas, que los eritrocitos son normales, el motivo de destrucción son factores extraeritrocitarios, excepto en la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, estas anemias hemolíticas adquiridas, hay de causa inmunológica, que es muy frecuente, por presencia de anticuerpos antieritrocitarios, como en las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes. También hay una anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Se asocia a enfermedades infecciosas, se asocia a lupus, se asocia a enfermedades virales, ¿no? Se asocia a uso de medicamentos. Es un mundo, ¿ya? Las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos o por anticuerpos calientes se asocian a enfermedades en general, inflamatorias autoinmunes, inflamatorias infecciosas y medicamentos, o también tumores, ¿no? Linfomas, etc. No inmunológicas, le llama las anemias microangiopáticas, causadas por daño intravascular de los eritrocitos en la microcirculación incorrecta. Por ejemplo, púrpura trombótica, trombocitovénica. Lo que les decía, en este caso, el eritrocito está bien, está tranquilo. El problema es los capilares. En la circulación, los capilares hay inflamación, y esta inflamación de los capilares empieza a dañar los glóbulos rojos y los destruye, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, infecciones, malaria, babeviosis, tosoplasmosis, leishmania, clostridium perfringens, sífilis, infecciones víricas, factores químicos y físicos, fármacos. Entonces, miren, si es complejo, pero hay que entenderlo de esta manera. Un paciente que presenta anemia hemolítica adquirida
Puede ser inmunológica o no inmunológica. Tanto la inmunológica como la no inmunológica puede ser debida a diferentes causas, ¿no? Infecciones, tumores, medicamentos. Solo que la inmunológica es mucho más asociada a enfermedades de tipo autoinmune, ¿no? Lupus, por ejemplo, ¿no? El hemograma, en la anemia hemolítica y hemolítica en algunos casos es macrocítica, dice, puede haber, ¿no? Aumento de recuento de reticulocitos, puede haber. Esferocitos también puede haber. Hay la presencia de unas células ahí en pacientes, vamos a avanzar. La prueba de Kunz, eso es importante. Sirve para detectar la existencia de anticuerpos frente a algún antígeno eritrocitario, mediante la adición de suero, antiglobulina humana o anticomplemento. La prueba de Kunz directa detecta anticuerpos unidos a los hematíes del paciente, sensibilización en el propio organismo, y es positiva en anemias hemolíticas autoinmunes, anemias hemolíticas inducidas por fármacos, hematíes fetales en la enfermedad hemolítica de recién nacido o hematíes transfundidos en reacciones transfuncionales. Entonces tienes acá el hematíe del paciente que está unido a los anticuerpos generados por ciertos antígenos eritrocitarios. Luego le aplicas suero anti-IgG y se aplica una aglutinación. ¿Qué está aglutinando? Está aglutinando los hematíes que tienen anticuerpos. Te sale la prueba de Kunz positiva. La Kunz directa. La prueba de Kunz indirecta detecta anticuerpos libres en el suero del paciente, ¿no? Se provoca por la sensibilización in vitro de hematíes y posteriormente se añade la globulina. Entonces acá tienen ustedes acá el suero del paciente. En el suero del paciente están los anticuerpos. Luego aplicas el suero anti-IgG y el suero anti-IgG aglutina los hematíes porque genera que los anticuerpos que están circulando, perdónenme, esto reitero, borren lo que he dicho, utilizan suero del paciente y hematíes normales. Entonces luego mezclan el suero que tiene los anticuerpos contra los hematíes, contra unos hematíes normales, y entonces la prueba de Kunz sale positiva porque obviamente estos anticuerpos se unen a los hematíes y el IgG empieza a unir los anticuerpos que están unidos a los hematíes y produce una aglutinación. Entonces, la prueba de Kunz indirecta detecta anticuerpos antieritrocitarios que están en el suero del paciente y la prueba de Kunz directa detecta anticuerpos que están pegados a la membrana del eritrocito. Caso clínico. A este paciente le he visto debe haberse un mes y medio más. Ahorita van a ver las fechas ustedes ahí. 30 años. Natural procedente de Arequipa, casada. Al momento de la enfermedad se ocupaba de su hija que tiene 6 meses de edad, la estaba cuidando. No viajes en los últimos años. Hace un mes se fue a Lima, pero una cosa no me pareció importante. Hace 4 años le diagnostican espondiloartritis axial y le estaban dando sulfasalazina. La paciente, como después del... ella menciona que durante el embarazo, perfecto, no tenía ninguna molestia. Pero después del nacimiento de su hijita, presenta una recaída de la enfermedad. Y por motivo por el cual su médico tratante la evalúa y le da tratamiento con terapia biológica, antifactor de necrosis tumoral, infliximab. Eso empieza hace un mes, la paciente presenta mejoría, pero 15 días, 2 semanas antes de que yo la vea, presenta escalofríos, fiebre a predomino vespertino que llega hasta 38-39 grados y esta se presenta casi interdiario, dice. Además, malestar general, dolor generalizado, hiporexia, no tenía ganas de comer nada, no tenía apetito para nada, dolor frontal, se queja mucho, dolor de cabeza, debilidad progresiva, no tenía fuerza para hacer las cosas, en cama. Por todo esto va a su médico, quien la envía a que sea evaluada por medicina interna. Cuando la veo en consultorio, me llama la atención esto, ¿no? Está taquicárdica, la presión 85-60, la saturación 95, la frecuencia arterial 20. Miren, 45 kilos y su talla era 1,65. Y refería orinas oscuras.
Ese es normal, apetito muy disminuido. Esto también, orinas oscuras refería, ¿no? Interesante eso, al final. A ver, al examen físico, piel pálida, facies álgica, luz orientada, glajo 15, corazón rítmicos regulares, no soplos, pulmones no le encontraba ninguna signología, abdomen había un leve dolor en epigastrio, cuello le encontré algunas adenomegalias no dolorosas, tiroides no le encontré problemas, mucosas orales húmedas, había unas úlceras en región de la mucosa, un poco dolorosas. La paciente neurológicamente estaba con glajo 15, no signos meningios, no compromiso de pares craneales, la sensibilidad estaba conservada, pero había disminución de la fuerza en las 4 extremidades con hiporreflexia. Y entonces le pido, si se puede verlos, ¿no? Un poquito, tal vez, es una fotografía de la... Y esto es lo que decía, esto es un hemograma. Ya, lo que hemos hablado ahorita, hemograma, hemoglobina, esto es. Ya. Entonces sale la hemoglobina 12. Glóbulos blancos, 2900. No sé si nos va a alcanzar a hablar un poco de glóbulos blancos, pero también es más importante que vean este caso. Y vienen ahí, perdón, linfocitos 17%. 17%. Si multiplicas 17 por 2900, te sale que los linfocitos tenían 490. O sea, tenía linfopenia, ¿no? Si nosotros somos estrictos, no tenía anemia. Perdón. Ya. Es interesante que vean, si pueden ver la fecha. No creo que se pueda ver. La siguiente vamos a ver la fecha. ¿Ya? Las plaquetas estaban bien. Lo primero que pensé, acá sí se puede ver la fecha. 24 de enero de este año. ¿Ya? Lo primero que pensé en ella, que se trataba de una infección viral. Y es una infección viral, tiene ganglios, tiene fiebre, ¿no? Es una virosis. Y de eso le dije, pues, probablemente sea una virosis. Entonces, la primera vez que la veo, le pido los análisis, ¿no? Y me sale, si ustedes pueden ver acá, citomegalovirus IgG 1.9, mayor a 0.1, reactivo. O sea, tenía anticuerpos de fase aguda para citomegalovirus. Entonces yo pensé que, bueno, eso era, ¿no? Primero pensé eso. Pero después algo interesante me dijo ella. Me dijo, doctor, mi hemoglobina es 14, me dijo. Qué raro que bajaba a 12. Así, ¿no? Qué raro. Entonces, ¿de cuándo es la hemoglobina? De noviembre. Entonces, capaz equivocado. Pero como estamos en una historia clínica, en la clínica tenemos historia clínica electrónica, revisé la información, efectivamente tenía más de 14 de hemoglobina. Y me llamó otra cosa la atención, tenía la proteína C reactiva aumentada, que es un marcador de inflamación. Entonces, esas dos cosas me llaman la atención. Pero bueno, le pedimos una velocidad de sedimentación en 65, está elevado, creatinina 0,8. Fíjense las fechas, ¿no? Son del 24, ¿ya? O sea, son la misma valoración, se le pidió todos. La vez que yo la valoré, se le pidió todos estos análisis, ¿no? Creatinina 0,8. Entonces, no había problema renal. La PCR 65, marcador de inflamación, importante, bien elevado. Fosfatasa sacarina 120, estaba elevada también. Bueno, dije, podía ser porque el hígado. Y entonces, me parece que unos días después, cuando ya obtuve acceso a estos análisis que estoy mencionando, por la PCR, por la hemoglobina, todo eso, por la fiebre que persistía ya 2 semanas, hablé y por todo decidí internarla, ¿no? Y esta es la historia clínica que hace el médico que la recibe, ¿no? Dice, paciente refiere presentar dolor a nivel articular, muscular desde hace 11 días, además de alza térmica cuantificada 38.8, por lo que toma paracetamol 500 miligramos, con lo que sería en aproximadamente 2 horas. Dice, además de la debilidad y dolor muscular, articulaciones se exacerban y persiste la fiebre, acude por emergencia de esta clínica y es evaluada por médico de emergencia. Ya,
Yo la mandé por emergencia para que la internen, porque por medio del seguro, bueno, es una cosa, ¿no? El seguro, si tú tienes un seguro y te hospitalizan por emergencia, el seguro te cubre todo. Si hospitalizan por el consultorio, pero te cubre solamente el 40%, el 50%. Entonces, conocedores de eso, yo la mandé por emergencia para que la hospitalicen y la fui a ver ahí, ¿no? Y esta es mi evaluación, ¿ya? Paciente, mujer de 30 años con dientes adenóticos, FOD, le parecía FOD. La presión ya estaba a 90-60. Probable mononucleosis infecciosa, por lo que les estaba explicando. Anemia de etiología determinar, a pesar que la hemoglobina está en 12, pero ya vi que había 14. Entonces, eso es lo que quiero que también entiendan. El contexto, no pueden ser fríos y decir, no, la OMS dice 12, no tienes anemia, no tienes anemia. No, ¿para qué discutimos? El paciente tenía hemoglobina 14 y ya tiene 12. Tiene anemia. Y vamos a ver cómo se comporta después para que ustedes vayan a ver cómo van a cambiar las cosas. El día 28 la paciente se interna. Los análisis eran del día 24, acuérdense, estamos hablando, para que ustedes vean el tiempo, cómo van cambiando las cosas en el tiempo. Anemia, etiología hemolítica con una interrogante. Espondilitis anquilosante, que es la enfermedad que tiene, descartar sinusitis. ¿Por qué? Paciente refiere cefalea, bla, 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 bla. Indicación, hemocultivo, urocultivo, TEN cerebral, senos paranasales, TEN tóraco-abdominal, reticulocitos, CUMS, lo que acabamos de decir. Justo por eso lo estoy presentando en el caso, porque la teoría estamos llevándola a la práctica. Le pido reticulocitos, le pido CUMS, directo, indirecto, ferritina, ¿no? Transferrina, todo. PPD, perfil hepático, interconsulta cardiología para ecocardiografía, ¿ya? Y entonces, no se ve la fecha acá, pero este debe ser del día 28 del día 29. La hemoglobina en 10. La hemoglobina en 10. Y es normocítica, justamente. Normocrómica. Leucopenia. Linfopenia. ¿No? Plaquetas normales. Acá está, 28, ¿no es cierto? 28. Creatinina normal, PCR 88, o sea, de 65 me sube la creatinina mucho más. Gases arteriales, PCO2, PO2, no hay bicarbonato, un poquito bajo, no hay alteraciones que comentar ahí. HIV, negativo. HIV, negativo. Para Brucela, negativo. Rosa de Bengala. Ferritina, y acabamos de estudiar, ¿no es cierto? Por eso me interesaba que ustedes vean este casito, porque me parece interesante, como les digo, ¿no? Lo que estamos hablando, llevamos a la práctica ferritina. Nanogramos por mililitro, fíjense las unidades. Fíjense el valor que dice acá, de 20 a 150. ¿Cuánto tiene? 272, ¿ya? Entonces, un paciente con anemia, se pide ferritina, entonces, pero si tiene normocítica, ¿por qué no? Aunque tenga normocítica, en la consideración necesito tener ferritina. No puedo asumir, como no es microcítica, entonces, no, pídele ferritina. Estás en un hospital y te va a servir. Entonces ya nadie va a decir, y capaz le queda fierro. No se te ocurre, no tiene necesidad de fierro, ¿cierto? Velocidad de disemitación aumenta a 79. Solamente en 4 días, del 24 al 28, de 65 a 79, mayor inflamación. Glucosa 112 no me contribuye, creatinina normal. Nosotros vamos a hablar también del hígado, vamos a hablar de función hepática, pero TGO, TGP, miren acá, la PCR cómo aumenta. Estamos hablando de 29 a 90. El sodio normal, el potasio normal, bilirrubina es negativa. Fíjense que los pacientes que hacen anemia hemolítica suelen hacer hiperbilirrubinemia indirecta, pero no tenía. Entonces como que descartaba, ¿no? Creatina fosfoquinasa muscular nada, fosfatasa alcalina normal. Estaba al comienzo elevada, normal. Y entonces le pido reticulocitos. Entonces todo lo que estamos revisando, estamos pidiendo al paciente. O sea, están viendo. Y ahí está la fecha, 28, 29. Reticulocitos negativo. Recuento absoluto normal. CUMS directo negativo, indirecto negativo. Entonces, estos ustedes si están siguiéndome en el caso, ustedes están preguntando, entonces, ¿por qué es la anemia, no? ¿Por qué la hemoglobina bajaba a 10? Tenía 14. ¿No tiene anemia ferropénica? ¿Será anemia por enfermedad crónica? Puede ser, pero ¿por qué ha bajado tan rápido la hemoglobina? ¿Y por qué de 12 el día 24 baja a 10? ¿No? Entonces, no hay evidencia de hemólisis aparentemente, ¿no? Proteínas, le pido que no contribuyen. Esto es otra vez, creo, ferritina, que es una copia.
Transferrina, acá ven ustedes, transferrina 12, está disminuida la transferrina. 12% de saturación de transferrina. Entonces yo puedo decir, aquí podría decir yo, anemia por enfermedad crónica, ¿no? Tendría que pedir hepcidina, aparentemente, ¿no? Pero vamos a ver. Vitamina B12, más de 2000. También hemos hablado de igual. ¿Por qué le piden vitamina B12 si no es macrocítica? No, o sea, en la búsqueda de anemia no está mal considerar, ¿ya? No está mal. Puede ser, recuerden, pesar 45 kilos, puede tener un síndrome de malabsorción. Y los pacientes con anemia por deficiencia de vitamina B12 hacen también hemólisis. Entonces, también yo por ahí pensé, ¿no? Esto es repetido. Esto es repetido. El día siguiente, la hemoglobina baja mucho más, 9.7. Sigue la leucopenia, 2600. Sigue la linfopenia. No estamos hablando de que la paciente estuvo una semana, 10 días, como, ¿no? El tercer día ya, miren cómo estaba la paciente. Nuevamente, controles, la PCR estaba casi igual. Estamos hablando 31. Bueno, no es al día siguiente, 28, 29, 30, el 31. Es 2 días después. Le pedí cortisol, TSH, porque la encontraba delgada, porque pensé que podía tener insuficiencia renal. Recuerden que le encontré la presión un poco baja, no había disminución del cortisol. La TSH estaba aumentada, como se dan cuenta ustedes acá, pero la T4 estaba normal. Estos son los informes de la tomografía que le pedí. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Cerebral, no hay sinusitis, no hay sinusitis, no hay alguna lesión en mediastino, no hay lesiones pulmonares, no hay lesiones abdominales, no hay nada, no hay lesiones cerebrales, nada, está negativo. Pero entonces llamé al hematóloga. ¿Por qué? Basándonos en lo que les digo, si tienes una anemia con reticulocitos disminuidos, puedes pensar que no se está produciendo, que es un problema medular. Pero no había mayor cosa en la médula, ¿se dan cuenta? El hematólogo. Es lo bueno que en la clínica tienes todo en la mano. Pides hematólogo, viene el hematólogo, ¿no? En otro lugar tienes, no, referencia al nacional. No hay citas, es un problema en comparación. No debería ser así, ¿no? Todos deberían tener la oportunidad para hacerse atender correctamente, ¿no? Y oportunamente, no debería haber, no, porque es asegurado, ¿no? Pero así sucede, ¿no? El cardiólogo no tenía endocarditis y la paciente seguía con fiebre, ¿ah? A este punto seguía siendo fiebre la paciente. Ya estamos 31, creo. Ya vamos a estar ya, no, pero, claro, 31 de enero. Ya estamos acá 21, 1 de febrero. Del 28 ha pasado como 5 días más o menos. Miren, la inmunoglobulina G está aumentada, tiene una gammapatía monoclonal. La G está aumentada. No es mucho, ¿no? Pero está aumentada. Recuerden que les decía que pacientes con enfermedades infecciosas, busquemos HIV, sífilis. Bueno, no, eso a ustedes no es otra clase. Igual, hay que descartar. Negativo. Hemocultivo, negativo. Hemocultivo 2, negativo. Y aquí sale algo. Miren, el día 29, complemento. El complemento C3 disminuido. Empieza a salir algo interesante, ¿no? De todo lo que tenía gastrita, nada, ¿no? Pero ya llego a tener el complemento disminuido. Ustedes dirán, ¿y para qué sirve el complemento? Ya le vamos a dar forma. El día 1 de febrero, insisto en la prueba de Coombs, porque ya tengo, el hematólogo me dice que la médula está bien. La anemia sigue bajando. Me sale el complemento positivo y pienso, debe estar haciendo hemólisis. Insisto en pedirle el Coombs, la misma paciente, no, va a estar, jamás van a pensar que va a estar inventándome estas cosas, ¿no? El 30 años de la paciente, acá está la fecha. Por eso es interesante que vean la fecha. Por ese caso me parece muy interesante. Porque nos podríamos haber quedado ahí, no, ¿cómo es negativo? Ya no es. No, de ninguna manera. Insistan. Porque tiene fuerza la clínica. El examen es auxiliar, puede haber errores, puede equivocarse, pero tu clínica no. ¿Y dónde está la anemia, no? ¿Por qué tiene la hemoglobina baja? Coombs positivo. ¿Qué significa? Hemos dicho la prueba de Coombs directo.
que el matie está pegado de anticuerpos. ¿Qué significa? Que tiene anemia hemolítica. Entonces, se puede asociar a anticuerpos calientes o anticuerpos fríos. Y le pido crioglutininas, anticuerpos fríos, positivo. Ya toma fuerza, ¿no? La enfermedad. Anemia hemolítica por anticuerpos fríos. ¿Secundaria qué? Acitomegalovirus podría ser. La enfermedad autoinmune podría ser. Y el día 3, la paciente me pide alta. Me dice que se siente mejor. ¿Por qué se siente mejor? Ya te voy a explicar por qué. Pero yo planteo esto, miren, paciente con los siguientes diagnósticos. Enfermedad asociada a crioaglutininas. Anemia hemolítica autoinmune por citomegalovirus. Probable polineuropatía. Probable glomerulonefritis, espondilitis anquilosante, FOT resuelta, infección por citomegalovirus, probable LES. No, anemia hemolítica autoinmune por crioaglutininas, dice acá, por crioaglutininas, ¿ya? Entonces me impresiona todos estos diagnósticos, ¿ah? Recuerden, anemia hemolítica autoinmune por crioaglutininas. ¿Secundaria qué? A LES, ¿secundaria qué? A citomegalovirus. Además, ¿qué? Pienso que tiene glomerulonefritis porque no me trajeron el resultado de proteinuria. Pienso que tiene polineuropatía por la debilidad. No me trajeron el resultado de la electromiografía todavía. Y la paciente se va sin fiebre porque antes de tener la evidencia del diagnóstico completo y ante la gravedad de la enfermedad que estaba peor, la paciente le había dado 3 pulsos de metilprednisolona y la paciente había estado asintomática prácticamente. O sea, después del primer pulso ya no tenía fiebre, no tenía dolor, no tenía molestia, se sentía muy bien y me pidió su alta porque tenía a su hijita que quería ver. Entonces dice acá, paciente evaluada, evolución favorable, afluir 3 días, justo los 3 días del tratamiento, hemoglobina 10, la última hemoglobina no les he puesto la foto, ya incluso subió a 10, el hemograma se convirtió normal, el hemocultivo estaba pendiente, porque el hemocultivo demora 5 días, el hemocultivo pendiente, el ANA, perfil ANA pendiente, C de hepatitis pendiente, proteinuria pendiente, electromiografía pendiente, alta médica, control por consultorio. Y después llega la proteinuria positiva. También vamos a hablar de este tema con ustedes. Proteinuria positiva, 790. Lo normal es 0,15. Pueden verlo ustedes como 0,79 gramos, o como yo lo veo, 790 miligramos en 24 horas. Hasta 150 es positivo, estaba recontra positiva. Tenía compromiso renal. ANCA negativo. ANA, anticuerpos antinucleares, que también vamos a tocar el tema de anticuerpos antinucleares, positivo 1/1280, recontra positivo. Y anti-DNA positivo. Lupus. El paciente tiene una enfermedad lupus. Luego ya había pendiente la hepatitis C negativo, inmunoglobulina F salió pendiente, salió normal, la T4, como ven ustedes, está normal, ¿no? Estos análisis quedaban pendientes, la deshidrogenasa elástica elevada por destrucción del glóbulo rojo, ya vimos esto de la inmunoglobulina que estaba elevada, el factor reumatoideo negativo, tenía polineuropatía motora de tipo axonal, y como la hemoglobina rápidamente subía a 10.9, cómo los leucocitos se normalizaron en 4.300 y cómo desapareció la linfopenia. La linfopenia parte de lupus. Cuando pedí reticulocitos de control después, hablo del 9 de febrero, ya los reticulocitos están aumentados, si se dan cuenta, al comienzo no, y el CUMS directo se negativizó con el tratamiento. O sea, los anticuerpos desaparecieron, ya no aglutinaba ya con el tratamiento. La PCR bajó, ¿se acuerdan que llegó a 90? Para el día 9 bajó a 16. Estos son controles ya ambulatorios, ¿ya? El sodio normal, potasio normal, ¿no? La deshidrogenasa elástica también bajó, 240. A ver, creo que estaba más. Ah, 240. Y eso fue el caso que les quería presentar del paciente que tiene relación con el tema que hemos hablado. Y creo que acá vamos a dejar.
Ah, tenemos unos minutos para preguntas. Vamos a... Ha quedado, por el tema extenso, ha quedado la próxima clase, de repente podemos completar unos 10 minutos. Yo igual voy a informar esto a los demás colegas para que sepan hasta dónde hemos avanzado ya. Lo que he querido, como les decía, era cumplir con lo establecido, con lo estipulado. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, Carolina. disculpe la consulta. En la parte del diagnóstico, dentro de los posibles diagnósticos puso espondilitis anquilosante. Quería saber cómo llegó a eso. Ah, es que eso, muy bien, Carolina, muy bien que estés atenta, me parece perfecto. La paciente tiene antecedente de espondiloartritis axial. Eso es espondilitis anquilosante. Si bien es cierto, no son sinónimos, pero los pacientes que tienen espondilitis axial, cuando tienen cambios en la resonancia magnética o en una radiografía de la articulación sacroiliaca, se puede llamar y cambia el nombre a espondilitis anquilosante. Y la paciente tenía, digamos que la espondilitis anquilosante es un subgrupo de la espondiloartritis axial, ¿ya? El diagnóstico final, el paciente dice, ¿tiene espondilitis axial? Sí. ¿Tiene espondilitis anquilosante? También, ¿ya? La paciente tiene ese diagnóstico. Es lo mismo. Es por lo cual el paciente recibía terapia biológica. Ya, doctor, muchas gracias. Muy bien, Carolina. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, su diagnóstico final fue que el paciente, o sea, los hematíes de la paciente se aglutinaban por una posible infección por citomegalovirus. No, fue por lupus. Fue por lupus. Usted encontró entonces el diagnóstico al final, lupus. Claro, anticuerpos antinucleares 1 sobre 1280, recontra positivo, y anti-DNA 1 sobre 1000, o sea, recontra positivo. No hay duda, la paciente ha tenido lupus asociada a anemia hemolítica por crioaglutininas, además ha tenido polineuropatía axonal por lupus y glomerulonefritis lúpica. Ahora, a ver, la duda sería, ¿qué tiene que ver el anticuerpo IgM en el caso de la paciente? No sé, o sea, mira, te digo una cosa. El diagnóstico de citomegalovirus no se hace por IgM. O sea, nos ayuda. Pedimos y nos ayuda. ¿Para qué ha pedido entonces? No, nos ayuda. Pero debería hacerse por, ¿cómo se llama? Este, PCR, ¿no? Eh, prueba, ¿cómo se llama? Prueba recombinante, ¿no? O sea, amplificación del gen del virus, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer. Cuando tú tienes una prueba así, de ese tipo, ninguna duda te quedaría que el paciente tiene infección por citomegalovirus. Yo tengo mis dudas. Quiero decirte que la presencia de IgM para citomegalovirus no tiene una ciencia al 100% de ninguna manera. Son pruebas serológicas. Nadie ha visto el virus. Lo que ha visto es anticuerpos contra el virus. Entonces yo, en el contexto de un paciente que presenta fiebre y no tengo otra causa, puedo afirmar, ah, sí, pues tiene anticuerpos, debe ser, ¿no? Pero no lo puedo afirmar al 100%. En este caso, la paciente no creo que tenga dos cosas, ¿no? Todo me parece que es lupus. Al comienzo me pareció que puede ser citomegalovirus, pero después con los anticuerpos ya toma más forma y toma el diagnóstico de lupus es para mí claro. Luego lo he pasado a reumatología lo está manejando como tal, ¿no? Como lupus. Y yo podría poner en duda el diagnóstico también de espondiloartritis, pero yo no sigo el caso en ese aspecto, yo no lo he visto a la paciente, ¿no? Pero dolor articular, ¿no? Dolor de espalda, todo puede ser manifestación de lupus, salvo que tenga mala suerte y tenga lupus más espondilitis anquilosante. Pero reitero, el diagnóstico de espondilitis anquilosante es el que traía la paciente. La paciente me viene con ese diagnóstico, no es mi diagnóstico. Eso ya venía ya por evaluación de su médico tratante.
¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. Usted dijo en la eritrocitosis, o no sé si me estoy equivocando, hay disminución de plaquetas, ¿cierto? En la paciente no ha habido No, problema. Ha no, habido linfo... sí en la eritrocitosis, o sea, Ah, sí. ya. Y, o sea, cuando a una paciente le podemos, bueno, a un paciente le podemos, que tenga un donante de plaquetas, ¿va a haber alguna mejoría con eso? ¿O es algo que no funciona? No. Valeria, en la eritrocitosis, el problema de las plaquetas es secundario al proceso de inflamación. Recuerden una cosa, las trombocitopenias o las trombocitosis, elevación de plaquetas, unión de plaquetas, normalmente es como una respuesta inflamatoria. Cuando el paciente tiene una inflamación, puede cursar con eso, como parte de. ¿Sí? No es lo principal. Lo principal en el paciente con eritrocitosis y los síntomas que se presentan y las complicaciones que se presentan es en relación al aumento del número de hematíes. Y condiciona dos cosas, síndrome de hiperviscosidad y aumento de enfermedades trombóticas. Para la enfermedad trombótica, aspirina; para la hiperviscosidad, la sangría, la famosa sangría, ¿no? Que se le conoce acá con ese término, ¿no? Creo que ya le había dado mi opinión de cómo debería ser y cómo se lleva, ¿no? Cómo está la cosa. Gracias, doctor. Ok, vale. Ojo que vamos a hablar de coagulación, ¿ah? También. Entonces, bueno, pero no, a ver qué más temas que no se nos van a escapar, pero estamos tocando, yo creo, en mi opinión, la mayor de las partes que son interesantes, ¿no? Vamos a ver trombocitopenia, trombocitosis, vamos a hablar de anticuerpos antinucleares, es decir, por ejemplo, esa imagen que les he pasado de ANA, anti-DNA, anti-ROA, anti-LA, anti-SL70, anti-topoisomerasa, ¿qué significado tiene? Eso, vamos. La idea es que ustedes cuando terminen van a saber si un paciente tiene anticuerpos, qué significa patrón homogéneo, patrón moteado fino, qué significa 1/80, 1/40, 1/1280, como tiene el paciente, ¿no? ¿Qué significado tiene? Eso al final van a entender cuando hagamos la clase. Muy bien, chicos, creo que... ¿sí hay alguna Doctor, pregunta? Sí. una consulta. ¿De qué manera la apnea del sueño causa o desencadena eritrocitosis? Yoli, no te escuché, repíteme, por favor. Doctor, ¿me escucha? Sí, dime. O sea, mi pregunta era, ¿cuál es la explicación de que la apnea del sueño desencadena eritrocitosis? Es lo mismo que el tabaquismo, ¿ya? Es la hipoxemia, ¿no? La hipoxemia. El paciente que hace apnea del sueño, hace hipoxemia. Eso justamente, ¿no? El paciente durante la noche hipoventila, es hipoxemia. Entonces, esto es lo que marca. Cuando tú tienes un paciente con eritrocitosis, dentro de las principales causas, tienes que buscar que el paciente tenga alguna condición de baja entrega de oxígeno. Y una de ellas es eso, ¿no? Doctor, buenas tardes. Hola. Yo tengo una consulta. El examen que se le hizo para el citomegalovirus, ¿se le hizo porque es común pedirlo en estos casos o porque la paciente presentaba en el examen físico las heridas en la boca? Ya. La respuesta es que cuando tienes un paciente que tiene fiebre por 2 semanas, todo lo que ustedes han visto que le he pedido, seguramente se me ha pasado algunas cosas, ¿no? Pero todo eso es el plan de trabajo. Citomegalovirus, Epstein-Barr, para tuberculosis PPD o interferón gamma. Le pedí interferón gamma, pero no, la clínica no hacía, la clínica no tenía eso. Ecocardiografía, ¿ya? Para endocarditis, ¿ya? Inclusive se puede hacer, le planteé la punción lumbar, ¿ah? En un momento dado, porque se quejaba de dolor de cabeza y la tomografía me salió normal. Inclusive la punción lumbar,
mielocultivo. A la paciente le tomaron mielocultivo. No se mandó el resultado, para ser negativo. Mielocultivo, o sea, el protocolo de un paciente con FOD es amplio. Es amplio. Y consideras infecciones virales como causa porque son frecuentes, ¿no? Entonces, ahí entra en consideración el hemocultivo, el urocultivo, el mielocultivo, la ecocardiografía para ver, me parece que la mayor parte en todo caso se ha pedido en la paciente. Ahora, obviamente, si tiene ganglios, con más razón, pues, ¿no? Con más razón le pides. De ninguna manera alguien podría afirmar que lo que se ha pedido está de más o no. Más bien puede ser que algunas cosas se me han pasado y no he pedido. Y eso es una cosa que se tiene eso pasa, por ejemplo, en piso cuando hay una cosa que se han dado cuenta seguramente, ¿no? El paciente ingresado, yo lo he atendido, yo lo he hospitalizado, yo lo he atendido hasta el momento del alta. Y luego del alta también le he atendido. Entonces, en una clínica, el manejo es así. En cambio, en un hospital, el problema viene que tú vas a visitar un día en la mañana. Ayer, por ejemplo, me tocó guardia, no los he visto en la mañana ni en la tarde, no los estoy viendo hoy día. Ya no me encargo del paciente, cambia un poco las cosas. Entonces, el concepto y la idea de cómo manejas un paciente varía mucho en un hospital, porque no depende de ti, no, pero lo ven, 10 médicos lo ven, ¿no? Y en cambio en la clínica es ya una cosa más personal, ¿no? No estoy diciendo está bien o mal, mejor, igual, todo podrá tener sus ventajas, sus desventajas, todo lo que quieran, pueden verlo, pero les relato las cosas como son. Y por eso los pedidos, ausencias de que haya pedido algo, es responsabilidad exclusivamente mía, ¿no? Y lo que se haga acertado también es responsabilidad también mía, ¿no? Muy bien, chicos. Creo que sí ya nos pasamos de la hora. Ya por reiterarles que vamos a tratar de arreglar las cosas para normar cómo va a ser de acá en adelante las clases. No creo que nos volvamos a encontrar todos al menos, seguramente yo voy a ser en mi grupo y a los demás serán distribuidos en el grupo, en los grupos que les corresponden, ¿ya? Entonces me despido, muy bien, como siempre, me agrada mucho que darle las clases y que ustedes participen, cuídense y estaremos en contacto con su delegada. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.